aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Seguramente todos, incluso los que habéis estado más desconectados porque habéis estado de vacaciones y habéis hecho pausa en tantas cosas, habéis estado enterados de algunas de las noticias, no solamente de España, que si desentierran a Franco o no le desentierran, sino también de la Iglesia y de lo que pasa en el mundo. Os habéis enterado de los sucesivos escándalos que afectan principalmente a Estados Unidos, pero no solo a ese país, con sacerdotes pederastas, incluso un cardenal, otros cardenales acusados de colaboración o de permisividad, en fin, y que incluso, como también sabéis, ha salpicado al Santo Padre porque también él ha sido acusado de saber y de no actuar. Bueno, estas son noticias que han llenado los periódicos y los informativos en este mes de agosto. No parece un mes muy propicio para noticias de este calibre, pero es lo que ha ocurrido. Como siempre, creo que para entender el presente hay que ir un poquito para atrás, o en este caso un poquito más para atrás. La mayor parte de vosotros, como yo, somos personas que hemos crecido ya en una cultura distinta a la de nuestros padres. Hablo del aspecto religioso. Muy pocos de vosotros, casi ninguno, se acordará de cómo era la misa antes, por ejemplo, la misa en latín. La mayor parte de nosotros, nuestra memoria es ya de la misa en la lengua vernácula, en nuestro caso el español. El sacerdote mirando al pueblo y no el sacerdote de espaldas, la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros hemos crecido también en una catequesis, en una formación que era una formación muy, entre comillas, habría que decirlo, muy light, muy blandita, marcada por un concepto que se repetía machaconamente. Dios te ama, Dios te ama. Esto es lo que nos han enseñado, ¿no? Bueno, lo cual no está mal, no está mal, pero muchas veces insistir en una cosa implica no insistir en otras y se produce un desequilibrio. El Dios te ama, que es verdad, Dios es amor, Dios es misericordia, es verdad y es la parte más hermosa del Evangelio. El Dios te ama no significa que Dios te consiente. El Dios amor no significa el Dios tonto. El Dios Padre no significa el Dios padrazo o el Dios abuelete. Y en eso han sido educadas sucesivamente, generación tras generación, desde hace 60 años. Por lo tanto, lo dijo el Papa Benedicto XVI en una ocasión muy solemne, dijo: lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. Es decir, tengo la impresión de que todos los que tenemos de 60 años o todos los que tienen de 60 para abajo, no hemos tenido en general una buena educación católica, incluso habiendo ido a la parroquia o habiendo ido a colegios católicos. Nuestra educación ha sido una educación blandita, una educación light.
Esto ha traído consigo un crecimiento, a veces en unos países enorme, en otros menos. No es igual Polonia, por ejemplo, que España o que Francia. Ha traído un crecimiento de la permisividad. ¿Cuántas veces antes, ahora ya ni eso, te encontrabas con laicos que venían desconcertados diciendo: he ido a confesarme y el padre tal, a veces personas incluso conocidas y de renombre, me ha dicho que esto no es pecado? Pero esto a mí me enseñaron que lo era, y esto me dice que no es pecado. Muchas cosas, sobre todo el sexto mandamiento. Y entonces ese laico buscaba otro sacerdote que sí le decía que sí era pecado y se encontraba muy confundido. Mientras que otros iban directamente al que le tranquilizaba la conciencia. Un ejemplo concreto es que son pocas las parroquias donde se confiesa, donde hay sacerdotes confesando habitualmente. En España no estamos tan mal, pero en otros países es desolador. Y sin embargo, la práctica totalidad de vosotros comulgáis. O es maravilloso porque nadie peca nunca, o hay un problema de fondo grave. Se comulga sin confesarse. Y no es que tengas que confesarte antes de comulgar si no tienes pecado mortal, pero el concepto de pecado se ha ido diluyendo. En parte, repito, la sociedad es cada vez más permisiva. No es hoy la sociedad de los años 60, cualquiera puede recordarlo, ¿verdad? La sociedad es cada vez más permisiva y la Iglesia en general se ha ido haciendo cada vez más permisiva. Pensando, quiero pensar bien, pensando que de esa forma, poniendo el producto más barato, iba a venir más gente a comprar el producto. Es decir, cuanto menos exijas, cuanto menos pidas, más agradable, atractiva va a ser nuestra religión. En un mundo permisivo tienes que ser permisivo. Y si eres una persona exigente, te llaman rigorista, carca, anticuado, fariseo. Te desprecian dentro de la propia Iglesia y no digamos, por supuesto, fuera. Bueno, y esto hablo de elementos de la jerarquía, pero también de los propios fieles. Con estos mimbres, que llevamos ya, repito, 50, 60 años, con estos mimbres hemos hecho estos cestos. De estos polvos han venido estos lodos. ¿Por qué? Pues porque sacerdotes que te decían esto no es pecado, no solamente se lo decían a los feligreses, también se lo decían a ellos mismos. Es decir, el sacerdote tolerante, no digo que todos, ni mucho menos, pero entre estos abundaban. El que decía no pasa nada, también se decía a sí mismo no pasa nada. Y así nos hemos encontrado con que situaciones gravísimas, que no solamente eran pecados, sino que eran delitos, se han producido ante la tolerancia, pensando en el bien del sistema, el bien de la institución, la tolerancia, cuando no la connivencia de los superiores. Hablo concretamente de los obispos, que este es el gran escándalo. Sacerdotes pederastas, reconocidos y sabidos como tales por los propios obispos, eran simplemente trasladados de parroquia. Hay casos donde fueron trasladados hasta 12 veces de parroquia y en cada parroquia repetían sus fechorías. Y el obispo, por supuesto, lo sabía. Hay un caso concreto en el cual el sacerdote pederasta es sacado de una parroquia y mandado a un colegio. Imagínate la zorra cuidando las gallinas. Esto, naturalmente, hoy lo vemos como algo horrendo, horrible, espantoso. Pero esto se ha hecho y se ha tapado. Ahora vienen todas las consecuencias de esto que nos produce escándalo, consternación, arrepentimiento, vergüenza colectiva. Muy bien. Y que está produciendo ya alguna dimisión, quizá debería de producirse muchísimo más. Pero vuelvo a repetir, como he dicho al principio, también está salpicando al Santo Padre, que está siendo acusado por un ex nuncio en Estados Unidos de estar enterado y de no haber hecho nada. El Santo Padre
no ha querido contestar a la denuncia y yo personalmente opino que tiene el derecho que tiene cualquier persona, ni más ni menos cualquier persona, a la presunción de inocencia. Mientras no se demuestre lo contrario, a las acusaciones hay que demostrarlas. Mientras no se demuestre lo contrario, el Papa goza, para mí, y os ruego que sea así también para vosotros, de la presunción de inocencia, con todas las consecuencias de cariño, respeto, obediencia, oración que le debemos. Ahora, si el Santo Padre está implicado o no, que ya es la cabeza, pues eso, repito, no lo sabemos, pero desde luego que los hay, cardenales, obispos, muchos implicados, esto es evidente, es cierto y está demostrado. Ahora, dicho esto, para entender por qué estamos así, el escándalo gravísimo que se está produciendo, hay que volver a lo que os decía antes, la permisividad. La permisividad, la tolerancia en el sentido peor de la palabra y del concepto tolerancia. Esto no puede ser. Pero es que tenemos que hacer un examen de conciencia colectivo. También los laicos que han ido buscando al cura que les decía, puedes hacer lo que te dé la gana, porque no es pecado. No solamente el sacerdote que lo decía, y se lo decía a sí mismo, cometiendo fechorías, sino también el laico que ha estado buscando a aquel que le justificaba aquellas maldades, las que fueran. No serían a lo mejor delitos, pero eran pecados de distinto tipo que él estaba cometiendo. Y cuando uno mira para atrás, tiene que terminar de mirar hacia atrás. ¿Cómo fue el principio? Lo más bonito, lo más original e intuitivo de Juan 23, San Juan 23, cuando convoca al Concilio Vaticano II, fue precisamente ir a los orígenes. Volvamos al origen, volvamos a las raíces de nuestra fe, volvamos a la experiencia de la Virgen, a la experiencia de los apóstoles. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús, lo vemos en el Evangelio de hoy, fue no hacer rebajas, no diluir el mensaje para que la gente viniera. Jesucristo se enfrenta con todos. Hoy vemos un enfrentamiento más con los fariseos porque les dice, estáis cumpliendo normas externas, lavarse las manos antes de comer es maravilloso, pero no es un pecado mortal no lavarse las manos, Bueno, estáis cumpliendo normas externas y en cambio las importantes o las más importantes no las cumplís. Para un judío piadoso de la época era exactamente igual de malo, por poner un ejemplo, comer el nervio ciático del animal que estaban sacrificando, por ejemplo, que acostarse con la propia hija. Esto no puede ser. El Señor dice, esto es absurdo, porque hay cosas que son graves y otras cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia. Jesús se enfrenta, por ejemplo, con su sociedad con el tema del divorcio, que era aceptado por los judíos, por los romanos, por los griegos, por todos, y él lo rechaza. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Se enfrenta, por ejemplo, con aquella sociedad suya, con el tema del perdón o con la acogida a los romanos. Es decir, Jesucristo es alguien que nunca hace rebajas. Dice la verdad, la dice con amor, acoge a todos. Todo el mundo es bienvenido en la primera comunidad cristiana, todo el mundo, de verdad todo el mundo, pero no todo el mundo puede comulgar. Esta es la diferencia. Todo el mundo es bienvenido en la iglesia, todo el mundo. Nosotros no preguntamos a la gente cuando entra, ¿usted está casado por la iglesia o por lo civil? ¿Está usted viviendo con una pareja o casado legalmente? ¿Usted es homosexual o heterosexual? ¿Usted, si es homosexual, tiene relaciones con otra persona o no? Nosotros eso no lo preguntamos. Todo el mundo es bienvenido en la iglesia, todo el mundo. Pero comulgar es otra cosa. Comulgar en gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque la Eucaristía, que es efectivamente un alimento, es ante todo una persona, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por lo tanto no se puede estar en comunión con una persona si no estás en comunión con esa persona. Es decir, no puedes comulgar con alguien al que le estás ofendiendo. Tienes un pecado grave, ¿cómo vas a comulgar? ¿Cómo vas a dar un abrazo a alguien si le estás a la vez clavando un puñal por la espalda? Antes de poner tu ofrenda en el altar, vete y retira el pecado que has hecho contra tu hermano y luego vienes a comulgar. Son palabras clarísimas del Señor que durante 2000 años la Iglesia ha interpretado. Es decir, si no volvemos a la raíz, si no volvemos a los principios, esto ha acabado. Quedará la Iglesia, sobrevivirá un resto. Esto está acabado. Hay que volver a la raíz, a los principios, a las enseñanzas del Señor.
rebajas cero, rebajas ninguna. Los preceptos de Cristo transmitidos con amor, acogido y explicados a todo el mundo. Pero los preceptos de Cristo son los preceptos de Cristo y sobre esto no se puede hacer ninguna concesión y ninguna rebaja. Si alguno quiere hacer su propia iglesia, pero si hay miles de iglesias, pues hazla. Haz tu iglesia, no pasa nada. Pones iglesia de Pepito. Aquí puede comulgar todo el mundo. Pones si quieres una bandera gay, pones si quieres lo que tú quieras. Haz tu iglesia, hazla. Pero la Iglesia Católica tiene 2000 años de historia y la Iglesia Católica no ha estado nunca en su historia gobernada por una persona. La Iglesia Católica ha estado siempre gobernada por la palabra de Dios y por la tradición y asistida por el Espíritu Santo. Nosotros con la palabra de Dios y con la tradición hemos resistido 2000 años y seguiremos, si somos fieles, resistiendo hasta el fin del mundo. Por eso, ante los pecados horribles, delitos espantosos que se han cometido, me parece simple, no digo injusto, simple, tirar piedras. Decir, esto está mal, está muy mal y hay que condenarlo. Pero es simple porque no vamos a la raíz. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Todo esto ha sido fruto de una iglesia, entre comillas, tolerante. De una iglesia que no ha aceptado fielmente el mensaje del Señor, que ha intentado, no sé con qué intención, puede ser incluso que con buena intención, rebajar las exigencias de Cristo pensando que así iba a venir más gente. Cosa estúpida. La realidad demuestra que es falso esto. He estado en Irlanda con el Papa, he estado 5 días en el hospital porque me puse enfermo y el resto del tiempo he podido estar con el Papa en la Jornada Mundial de la Familia. Me he quedado muy impresionado. Nunca había ido a Irlanda, pero había oído hablar del catolicismo irlandés, en fin. Bueno, me he quedado muy impresionado. He visto por doquier iglesias cerradas en venta, iglesias que se han convertido en restaurantes, en salas de fiesta, iglesias preciosas, bellísimas, fruto del esfuerzo de muchos católicos durante años que han defendido su fe en medio de las persecuciones. Y hoy Irlanda es un páramo, fruto de los sacerdotes pederastas. Lo han sufrido ellos muchísimo, pero también fruto de que no se ha presentado de verdad el mensaje. Dublín, la capital, una hermosa ciudad, sobre todo para los amantes de la cerveza, una bella ciudad, algo más de 500.000 de habitantes, tiene 3 seminaristas, 3. Esto es un crack, esto es la ruina, esto se ha acabado. Es decir, pensar que vamos a salir de los problemas que tenemos con los casos de pederastia a base de mayor tolerancia y de decir que cualquier cosa es válida, cualquiera, en la Iglesia es un error absoluto. Ahí sí que vamos al fracaso. Tenemos que volver al origen, tenemos que volver a la Virgen, tenemos que volver a los apóstoles, a Jesucristo, a los santos, que delante de los leones no cedieron. Jesucristo no cedió nunca. Este es el mensaje. Somos menos, somos fieles. Esto es lo importante. He leído esta semana una cosa que me sorprendió y me llenó de alegría. Un monasterio cerca de Viena, como a 15 kilómetros, un monasterio de cistercienses, tiene en este momento, es un monasterio muy antiguo, con más de 800 años de ser ocupado ininterrumpidamente, tiene en este momento el máximo de religiosos de toda su larguísima historia. ¿Por qué? Van jóvenes con su carrera de Alemania, de Austria, de Francia. ¿Por qué? Porque no han hecho rebajas. Porque están presentando el mensaje íntegro, no el mensaje rigorista, el mensaje severo, el mensaje enfadado, el mensaje íntegro. Esto es lo que hay. El Señor nos ha enseñado a amar, el Señor nos ha enseñado a perdonar, el Señor nos ha enseñado a pedir perdón, pero el Señor no nos ha engañado diciéndonos que el mal es bien. Solo tendremos futuro si somos fieles a Cristo. Todo lo demás es engañarnos y precipitar nuestra ruina. Que así sea.